Hay épocas en la historia donde la fantasía se mezcla tan íntimamente con la realidad, que ya nadie sabe dónde acaba una y comienza la otra. Hubo un tiempo en el que los susurros se tomaban como pruebas, los sueños como confesiones y la diferencia como un crimen imperdonable. Un tiempo donde una mirada profunda o un conocimiento fuera de lo común podía convertirte en enemiga del mundo. Los rumores viajaban más rápido que la verdad, y muchas veces bastaba con que alguien te señalara con el dedo para que el destino quedara escrito a fuego. Y no hablamos de monstruos o espectros, hablamos de personas. De mujeres, de hombres, de seres humanos que simplemente eran diferentes. Hoy muchas de esas historias nos parecen parte del folclore, una exageración con fines de entretenimiento. Pero hubo un tiempo en el que fueron reales, tan reales como las cadenas, las hogueras o los gritos en las plazas. Y antes de continuar, abramos este viaje con palabras antiguas, de un poeta que hace siglos entendía ese misterio. Este poema es de William Shakespeare, del acto 4 de Macbeth, cuando el protagonista se encuentra con las tres brujas. Double, double, toil and trouble. Fire burn and cauldron bubble. Fillet of a fenny snake. In the cauldron boil and bake. Eye of newt and toe of frog. Wool of bat and tongue of dog. Un conjuro. Un ritual. Un verso encantado. Hoy hablaremos de ellas. Las temidas, las perseguidas, las legendarias, las brujas. Las brujas han sido muchas cosas a lo largo del tiempo. Para algunos, mujeres avías. Para otros, siervas del diablo. Y para muchos, simplemente víctimas de la ignorancia y el miedo. En la narrativa clásica, se les atribuyen poderes sobrenaturales, podían volar montadas en escobas o animales, transformarse en gatos, lobos, búhos. Volaban para acudir a sus reuniones nocturnas, aquelarres en los bosques o montañas, donde se creía que danzaban con demonios. Hacían pactos con entidades oscuras, usualmente con el mismísimo diablo. Se decía que le entregaban su alma a cambio de poder, el poder de dañar, de curar, de manipular. Marcaban ese pacto con un beso en una parte del cuerpo poco decorosa, o con una señal, una verruga, una cicatriz, una marca de nacimiento, todo podía ser sospechoso. Se creía que maldecían por venganza, por odio, por celos o incluso por diversión. Y sus pociones eran un universo en sí mismo, desde brebajes para dormir profundamente hasta venenos mortales. También hacían filtros de amor, lociones para enamorar y tónicos para resistir el frío o el dolor. Eran, a la vez, figuras temidas y necesarias. Porque mientras el médico fallaba, la bruja podía tener la cura. Los mitos de brujas no nacieron en la Edad Media, sino mucho antes. En tiempos donde la mujer era vista como un canal espiritual, muchas culturas otorgaban poder sagrado a las sacerdotisas. En Babilonia, Egipto, Grecia o la Europa celta, las mujeres eran guardianas del conocimiento. Pero con la llegada de religiones organizadas y patriarcales, como el cristianismo, esa figura femenina empoderada se volvió sospechosa. Lo espiritual debía ser masculino, y lo femenino se convirtió en sinónimo de tentación, pecado y debilidad. Los hermanos Grimm, en el siglo XIX, no inventaron las brujas, pero sí las reforzaron. Tomaron cuentos antiguos de tradición oral y los moldearon para un nuevo público. Por ejemplo, en su versión de Hansel y Gretel, la anciana que vive en una casa de dulces no es simplemente una mujer aislada, sino una bruja caníbal. Convirtieron la sabiduría en terror. Las brujas adoptan dos formas en los relatos, la seductora irresistible o la anciana repulsiva. En cuentos como Blancanieves, la bruja se transforma en una anciana encorvada para engañar. En La Bella Durmiente, Maléfica es una figura imponente, bella y aterradora. En Las Mil y Una Noches, las hechiceras usan la belleza como arma. Pero en la vida real, muchas brujas acusadas eran simplemente mujeres comunes, viudas, solteras, pobres, con conocimientos de hierbas o con alguna discapacidad física. Bastaba con ser diferente o no encajar en los cánones para levantar sospechas.
Las brujas reales sabían de hierbas, cortezas, raíces. Preparaban ungüentos para sanar heridas, aliviar partos, calmar la fiebre, quitar verrugas o inducir abortos. Estaban más cerca de la medicina que los propios médicos, pero carecían de licencia o protección. Las ficticias, en cambio, se transformaban en gatos negros, cuervos, sapos. Podían invocar tormentas, leer el futuro en las entrañas de animales o lanzar conjuros solo con un susurro. Ambas, reales o inventadas, compartían una cosa, la fascinación del pueblo y el temor de los poderosos. Circe, en la Odisea de Homero, transforma a hombres en cerdos no por crueldad, sino como castigo por su comportamiento vulgar y agresivo. La bruja de Ende, en la Biblia, invoca al espíritu del profeta Samuel para que el rey Saúl busque consejo, algo que estaba prohibido. En Egipto se les llamaba sacerdotisas de Isis, en Babilonia Casaptú, en Europa hechiceras o damas abías. En la Edad Media, esos nombres mutaron y se volvieron sinónimos de peligro. Algunas brujas famosas, tanto históricas como irreales fueron, Morgana Le Fay, media hermana del rey Arturo, era sanadora y también enemiga. Representa lo ambiguo, una bruja que a veces salva y otras destruye. Tituba, esclava de Barbados, fue acusada en 1692 por unas niñas en Salem. Confesó bajo tortura, narrando aquelarres y pactos con el diablo, simplemente para que cesara el dolor. No estaba casada, su familia desapareció en la historia. Su nombre, sin embargo, quedó marcado para siempre. En Zugarramurdi, España, cientos fueron acusadas. Un grupo de mujeres del norte fue torturado por la Inquisición. A pesar de la falta de pruebas, el miedo fue suficiente. Las religiones paganas, por su parte, siempre consideraron a brujas y brujos como intermediarios del mundo espiritual. Un pueblo marcado por el puritanismo, la represión y la rigidez religiosa. Salem, año 1692. Todo comenzó con dos niñas, Mary Parras y Abigail Williams, que empezaron a tener convulsiones, gritar y culpar a personas del pueblo de embrujarlas. El miedo se propagó como peste. En apenas unos meses, decenas fueron arrestadas. Las acusaciones eran absurdas, sueños, visiones, palabras malentendidas. No importaba la verdad, sino quien gritara más fuerte. Tituba, la esclava del reverendo, fue la primera en confesar. Luego vinieron más. Y la lista de condenadas creció. Las ejecutaban en la horca. No en la hoguera, como suele creerse. 20 personas murieron, 19 en la horca y una, Giles Corey, aplastado con piedras por negarse a declarar. Hoy Salem vive del turismo de esa tragedia. En octubre, mes de Halloween, celebran el Haunted Happenings Festival, con desfiles, museos, representaciones, pero también espacios para reflexionar sobre la injusticia. La noche del 31 de octubre tiene raíces mucho más antiguas que el cristianismo. Los celtas celebraban Samaín, el final del verano y el inicio de la temporada oscura. Creían que esa noche el velo entre los vivos y los muertos se hacía más delgado. Dejaban comida fuera de casa para aplacar a los espíritus, encendían hogueras y usaban disfraces para ahuyentar el mal. Con el tiempo, la Iglesia convirtió esa celebración en el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y la víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve. Con el tiempo la frase se volvió Halloween. Los inmigrantes irlandeses llevaron esta tradición a Estados Unidos en el siglo XIX. Ahí nació el trick or treat, dulces a cambio de no recibir una travesura. Con el cine, la televisión y la cultura pop, Halloween se volvió una exportación global. Y las brujas pasaron de símbolo de temor a ícono festivo. En muchas partes del mundo ha habido mujeres consideradas brujas. En África, las brujas eran vistas como causantes de desgracias. Aún hoy en algunas zonas rurales, mujeres mayores son acusadas y expulsadas o asesinadas. Pero también había brujas buenas, sanadoras, médiums, protectoras del clan.
En Europa, las sabías o curanderas eran respetadas hasta que la Iglesia las condenó. En Escocia, más de 4.000 mujeres fueron ejecutadas. En Alemania, más de 25.000. En México prehispánico, se hablaba de los nahuales, hombres o mujeres que podían convertirse en animales. Eran vistos con respeto, pero también con temor. En la época colonial, se les empezó a llamar brujas bajo el lenguaje europeo. En Asia, las chamanas eran consultadas para todo, desde bendiciones hasta exorcismos. Eran figuras centrales en la comunidad. La percepción dependía del contexto. En tiempos de paz eran necesarias, en tiempos de miedo, eran culpables. Era suficiente con una palabra, una mirada, un murmullo. En muchos pueblos de Europa y América, una acusación de brujería bastaba para ser arrestado. La justicia no requería pruebas, solo sospechas. Las acusadas no podían defenderse. Eran torturadas hasta que confesaran lo que los inquisidores querían oír. A veces se usaban métodos como el interrogatorio con agua. Si flotabas, eras bruja. Si te hundías y morías, eras inocente. Los juicios eran farsas donde el miedo decidía más que la ley. Y la voz de una mujer, especialmente si era pobre, soltera o extraña, valía menos que la de un sacerdote o un vecino. Las acusaciones a menudo eran personales, venganza, celos, disputas por tierras o rechazo amoroso. La Inquisición española fue una de las instituciones más temidas de Europa. Se fundó en 1478 y extendió sus redes por América. Su misión, purificar la fe. Su método, el terror. Tomás de Torquemada, su figura más siniestra, supervisó más de 4.000 ejecuciones. No solo cazaban brujas, también herejes, judíos, científicos y cualquiera que no siguiera la ortodoxia. La famosa letra escarlata, aunque popularizada por Nathaniel Hawthorne en 1850, se inspiró en prácticas reales, mujeres marcadas públicamente por supuestos pecados, aisladas, humilladas. En México, la Inquisición llegó en 1571. La sede fue el Tribunal del Santo Oficio en la actual CDMX. En 1659, por ejemplo, una indígena fue condenada por enseñar hechicería. Se usaban sanbenitos, túnicas de castigo, latigazos y hasta hogueras en plazas públicas. Existen documentos que indican que algunos clérigos abusaban sexualmente de las acusadas a cambio de perdón. No eran rumores, era impunidad. Aunque la imagen de la bruja es femenina, hubo muchos hombres acusados y condenados por practicar brujería. En Escocia, existían los Barlocks. En México, los nahuales masculinos eran respetados, pero también temidos. En España, hubo chamanes, curanderos y hechiceros que fueron ejecutados. Pero lo cierto es que el 80% de los perseguidos eran mujeres. Porque la casa de brujas también era una casa de lo femenino libre, sabio o simplemente diferente. La brujería no ha desaparecido. Solo cambió de rostro. En México, miles de personas consultan a brujos y brujas para resolver sus problemas. En Catemaco, Veracruz, cada 1 de marzo se celebra el Congreso de Brujos, donde se realizan limpias, amarres, liberaciones. En San Francisco del Rincón, Guanajuato, hay una tradición de curanderas que trabajan con hierbas, oraciones y rituales. En la CDMX, el mercado de Sonora es el epicentro del ocultismo, huevos para limpias, figuras de santería, santos negros, veladoras, animales disecados. En Oaxaca y Chiapas, se conservan rituales prehispánicos mezclados con cristianismo. La limpia con huevos sirve para quitar el mal de ojo, absorber energías. Algunos practican sacrificios de animales para ofrendas, otros hacen trabajos de amor o venganza. En los cuentos, la bruja es aquella que vive sola en un bosque, que ofrece manzanas envenenadas, que encierra a los niños en hornos. La moraleja siempre es la misma: aléjate de lo extraño, desconfía de lo solitario, no te apartes del camino. Hansel y Gretel, Blancanieves, La Bella Durmiente, Rapunzel.
Todas tienen brujas como antagonistas. Algunas horrendas, otras bellas pero traicioneras. Pocas veces se les da una historia, una motivación más allá del mal puro. El cuento no pregunta por qué la bruja vive sola, ni por qué cocina para niños, solo la convierte en símbolo del castigo. Y sin embargo, en el fondo de esas historias también hay un eco de verdad, mujeres apartadas, castigadas por vivir fuera del molde. La bruja se vuelve advertencia, pero también resistencia. Con el cine, las brujas saltaron del cuento al miedo colectivo. En 1922, la película sueca Axan mezclaba documental y ficción para hablar de la brujería medieval. En 1968, Rosemary's Baby planteaba el miedo a un aquelarre moderno. En 1993, Hocus Pocus le dio un giro cómico a la historia. En 1999, The Blair Witch Project nos dejó aterrados con lo que no se muestra. En 2020, Las Brujas de Roald Dahl volvió al cine con Anne Hathaway, recordándonos que pueden ser elegantes y horrendas al mismo tiempo. En la televisión, Sabrina la bruja adolescente mostró una visión juvenil y dulce, mientras que American Horror Story, Coven nos dio una versión moderna y poderosa. En Charmed, las hermanas embrujadas luchan contra demonios, pero también contra su propia historia. En los videojuegos, Bayonetta es una bruja poderosa, sensual y letal. En The Witcher, Yennefer representa el arquetipo clásico de la hechicera sabia y ambigua. Los libros han hecho lo suyo. Desde Harry Potter, con Hermione como bruja brillante, hasta el ciclo de las brujas de Deborah Harkness, donde se mezclan historia, romance y alquimia. Incluso Edgar Allan Poe, con relatos como La fosa y El péndulo, nos muestra el ambiente de tortura y paranoia inquisitorial, aunque no mencione brujas explícitamente. La atmósfera está impregnada del mismo temor. La imagen de la bruja ha cambiado. Hoy no es solo la vieja de nariz torcida o la villana de cuentos. También es la mujer empoderada que se conecta con la naturaleza, la que medita con cristales, la que hace tarot, la que estudia astrología, la que no se calla. Algunas son bellas, libres, sabias. Otras siguen siendo representadas como peligrosas o temidas. Hay brujas buenas, como Glinda en El Mago de Oz, y otras terribles, como la Bruja del Oeste. Pero todas, sin excepción, tienen poder. Y ese poder ya no se teme de la misma forma. Ahora, muchas lo admiran. Porque en esa figura ancestral se esconde algo que la sociedad ha intentado controlar por siglos, la voz de la mujer que no se somete. Durante siglos, la figura de la bruja fue moldeada por el miedo. Pero ese miedo, al mirar con más profundidad, tenía nombre y rostro, el temor del hombre a una mujer que no le debía nada. Cuando no podían poseerla, la condenaban. Cuando no podían callarla, la silenciaban con fuego. Cuando no podían entenderla, la señalaban como monstruo. Y aún hoy, esa dinámica no ha desaparecido del todo. En lo profesional, en lo académico, en lo político, muchas mujeres siguen siendo atacadas por brillar demasiado, por hablar claro, por no responder con una sonrisa. La bruja fue la forma antigua de castigar a la que desobedecía. Hoy puede ser la burla, el desprecio, la violencia simbólica o física. Pero también, la bruja se ha vuelto símbolo de fuerza. Ha resurgido como arquetipo de libertad, sabiduría y conexión con lo esencial. Porque quizás, lo que más ha asustado siempre, no ha sido la magia, sino la mujer que ya no necesita permiso para usarla. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, activar la campana y darnos un like. ¿Te gustaría conocer sobre algún otro mito o leyenda? Déjalo en los comentarios y con gusto prepararemos un video al respecto.